Hoy vamos a enfocar el tema de sufrimiento fetal agudo. Existen dos formas de sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal agudo, que es motivo de la clase actual, y el sufrimiento fetal crónico, conocido como restricción del crecimiento intrauterino. En estos tiempos, la terminología entra en cuestionamiento. Muchos consideran que el sufrimiento fetal agudo es un término muy agresivo para el feto. Por eso es que en Europa la Sociedad Española de Ginecólogos Obstetras postula el término de riesgo de pérdida del bienestar fetal. Y en los Estados Unidos como el estado fetal no tranquilizador o una alteración del bienestar fetal. Nosotros seguimos manteniendo la terminología de sufrimiento fetal agudo propiciado por el Centro Latinoamericano de Perinatología con sede en Uruguay. Entonces, definimos sufrimiento fetal agudo como la perturbación metabólica compleja debido a una disminución de los intercambios feto-maternos, de evolución relativamente rápida y que lleva a una alteración de la homeostasis fetal y que puede provocar alteraciones tisulares irreversibles hasta llevar a la muerte. Otra definición nos dice una asfixia fetal progresiva y que si no es corregida, lleva al desencadenamiento de lesión permanente del sistema nervioso central y falla multiorgánica y lleva a la muerte. La fisiopatología del sufrimiento fetal agudo inicia con una reducción del intercambio feto-materno. Cuando existe una disminución del aporte de oxígeno hacia el feto, que conocemos como hipoxia fetal, se produce una concentración de anhídrido carbónico que es la hipercapnia. En estado de hipoxia se consume toda la reserva de glucógeno del feto y entonces se llega a la glucólisis anaeróbica con liberación de hidrogeniones. En una primera fase se produce una acidosis de tipo respiratorio por acúmulo de anhídrido carbónico e hipercapnia. Posteriormente, vamos a una acidosis de tipo metabólico por una alta concentración de hidrogeniones. Este estado de hipoxia sostenida lleva a un agotamiento de las reservas de glucógeno y condiciona a una falla miocárdica y muerte. La fisiopatología del sufrimiento fetal agudo entonces comienza con la hipoxia, glucólisis anaeróbica, agotamiento de reservas de glucógeno, acidosis, alteraciones en las funciones enzimáticas, falla miocárdica, daño tisular irreversible y la muerte del feto. Muchos son los factores que intervienen en esta alteración en el intercambio entre la madre y el feto. Por ejemplo, un aporte de la sangre al útero que no es suficiente, avenamiento al espacio intervelloso también deficitario, transporte por el feto interrumpido, cantidad o calidad de la sangre que no son suficientes. En el primer término que decíamos que el aporte de la sangre es insuficiente al útero en cantidad y calidad, esto se produce cuando existe shock hipovolémico, en el síndrome supino hipotensivo o efecto Poseiro, en la preeclampsia o hipertensión crónica, en la alteración de la sangre materna por anemia o cuando existe compromiso cardiorrespiratorio como por ejemplo el edema agudo de pulmón. Vamos a detenernos para explicar en qué consiste el síndrome supino hipotensivo o efecto Poseiro. Cuando la embarazada se encuentra en decúbito dorsal, el peso del útero y su contenido, el feto, se apoya en la aorta abdominal de tal manera que obstruye el pasaje directo de la sangre hacia la placenta y también comprime la vena cava inferior
dificultando el retorno venoso. Clínicamente esto se manifiesta porque se produce hipotensión materna y bradicardia fetal. Este mismo fenómeno se produce durante una contracción uterina y a eso se llama efecto Poseiro en honor al autor que describió. La cantidad de sangre que llega al espacio intervelloso puede estar alterado en casos como por ejemplo enfermedades preexistentes como preeclampsia, diabetes o colagenopatías, por entorpecimiento en la circulación de los vasos miometriales, sobre todo cuando existe contractilidad uterina sostenida. En nuestro medio es muy común la ingesta de mates caseros o hiperdinamias uterinas por el mal uso de oxitocina, ahora de misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina y que hace contraer intensamente la fibra muscular del útero. Puede existir también alteraciones en la propia estructura funcional de la placenta, un envejecimiento precoz, senescencia placentaria, como ocurre en caso de preeclampsia, eclampsia o hipertensión crónica. Las modificaciones de los intercambios feto-maternos por alteración en la circulación del feto o en la composición de la sangre ocurren cuando existen nudos o circulares de cordón. A veces estas circulares son simples, otras veces dobles, otras veces triples, y a estos fetos conocemos como fetos suicidas porque ellos mismos se ahorcan con los movimientos corporales. Patologías como por ejemplo la incompatibilidad por el factor RH, que se conoce como eritroblastosis fetal, en el cual el feto destruye sus glóbulos rojos, existe hemólisis y por lo tanto está en anemia, y esto puede condicionar sufrimiento fetal agudo. El diagnóstico vamos a plantear con los siguientes elementos clínicos. Primero, variaciones en la frecuencia cardíaca fetal. Normalmente la frecuencia cardíaca fetal es de 140, con rangos de más o menos 20. Entonces, 120 a 160 con una media de 140. Cuando existe alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal, en principio se presenta una taquicardia con frecuencia cardíaca mayor a 160. Posteriormente aparece la fase de bradicardia con latidos menores a 120. Puede existir la presencia de meconio en el líquido amniótico, sobre todo esto se observa cuando se rompen las membranas. Existe un estado de acidosis metabólica fetal que se traduce por la disminución del pH. El pH crítico en el sufrimiento fetal agudo es 7.20. En los últimos tiempos se ha estudiado la saturación del oxígeno fetal. Cuando esta saturación está por debajo de 30, es sufrimiento fetal agudo. Ustedes observen, la saturación de oxígeno en el adulto está por encima de 85. Y en el feto, para que dé manifestaciones de sufrimiento fetal agudo, son dramáticos los descensos de la saturación menor a 30%. Las modificaciones de la frecuencia cardíaca fetal podemos determinar mediante Doppler y contamos si está en 160 o más, está en fase de taquicardia, y cuando está a 120 latidos o menos, en fase de bradicardia. Al principio, al inicio del sufrimiento fetal agudo, cursa con taquicardia por estímulo simpático. Cuando se vence la hipoxia sostenida, entonces aparece el estímulo del vago, estímulo vagal, y aparece entonces la fase de bradicardia. Las variaciones en la frecuencia cardíaca fetal se relacionan con la presencia de las contracciones uterinas
Y a esto conocemos como DIPS, DIPS de tipo 1, DIPS de tipo 2 y los DIPS variables. El DIPS de tipo 1 es considerado como fisiológico. Se conoce también como DIPS temprano. Se presenta en los trabajos de parto avanzados o que cursan con rotura de membranas. En cambio, el DIPS de tipo 2 es un DIPS patológico. Se conoce también como DIPS tardío. Significa hipoxia sostenida en el feto. Aparece también un tercer tipo de DIPS que conocemos como DIPS variables o DIPS umbilical. Este DIPS no tiene mucha relación con la contractilidad uterina, se relaciona más bien con las alteraciones funiculares. Complementamos entonces el diagnóstico del sufrimiento fetal agudo con los exámenes de laboratorio, obteniendo, como ustedes ven, una muestra de la calota del feto y llevar esta muestra al pHímetro, y cuando el pH se encuentra por debajo de 7.20 es el signo más claro y más evidente de sufrimiento fetal agudo. En los últimos tiempos, en el mismo principio basado en la saturación de oxígeno, la oximetría de pulso, se aplica la oximetría fetal. Un sensor se coloca en la mejilla del bebito y nos muestra la saturación de oxígeno permanentemente. Cuando esta saturación está por debajo del 30%, entonces consideramos una hipoxia y signo de sufrimiento fetal agudo. Como ustedes pueden observar, estos dos métodos son métodos invasivos. Para realizar la toma de muestra en el método de Salling, tenemos que tener dilatación del cuello, membranas rotas, llegar con una lanceta, la lanceta de Hong, lacerar el cuero cabelludo y obtener la micromuestra y llevar al pHímetro. Para la saturación de oxígeno, igual tenemos que romper las membranas, colocar el sensor en la mejilla y tener la lectura de la oximetría. Los métodos no invasivos son la cariotocografía. Entonces, como ustedes pueden observar en esta figura, colocamos el sensor para medir la contractilidad uterina, que se llama el toco, en la parte más prominente del abdomen. Y el sensor para registrar la frecuencia cardíaca fetal se coloca en el lugar que mejor se escucha el latido fetal. La paciente casi está en posición semisentada, ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo para evitar el efecto poseiro. En esta cariotocografía, como habíamos dicho, podemos ver si hay un DIPS de tipo 1 que tiene esta imagen, como ustedes pueden ver. Durante la contracción uterina se presenta un descenso de la frecuencia cardíaca fetal y luego se recupera rápidamente en menos de 20 segundos, dando una imagen en B chica que decimos o dentilabial. Ese es un DIPS entonces de tipo 1, DIPS temprano fisiológico que se presenta, dijimos, en el trabajo de parto en fase avanzada o cuando tiene membranas rotas. En cambio, el DIPS de tipo 2 se presenta igual en el ACME de la contractilidad uterina y su recuperación tarda y da la imagen en B doble. Este DIPS es patológico, signo de sufrimiento fetal agudo. Pero también podemos observar, ¿no es verdad?, los flujos que tienen el feto, sobre todo el flujo de la arteria umbilical
y el flujo de la arteria cerebral media. Esos son los que nosotros controlamos cotidianamente, pero en otras latitudes controlan el flujo del conducto venoso o ductus venoso o el arco aórtico del feto, que son mucho más sensibles. En los últimos tiempos, como decíamos, se está aplicando la mensuración de la oximetría del feto y el estudio del pH del cuero cabelludo, el pH de la sangre obtenida del cuero cabelludo, es el más sensible de los métodos para este diagnóstico. Cuando hablamos de un registro cardiotocográfico, generalmente empleamos dos términos, que son la amplitud y el decalaje. ¿Qué es la amplitud? La amplitud es el mayor descenso que alcanza la frecuencia cardíaca fetal en una contracción uterina. Esta amplitud fisiológicamente está entre 5 hasta 25, pero cuando supera esto, la amplitud es un signo concreto de sufrimiento fetal agudo. Y el decalaje es el tiempo que dura el estado de bradicardia, es decir, desde el momento en que se produce la bradicardia, el tiempo que transcurre para recuperarse hasta volver a su frecuencia cardíaca basal. Este tiempo, cuando supera 20 segundos hasta 60 segundos, entonces es un DIPS de tipo 2, DIPS patológico. Ya decíamos, cuando encontramos un registro cardiotocográfico, tenemos que ver la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad, ¿no es verdad? La amplitud, el decalaje, la presencia o ausencia de DIPS patológicos como el DIPS 2 o el DIPS umbilical. La cardiotocografía, entonces, ¿qué nos mide? La frecuencia cardíaca basal, la variabilidad, que normalmente debe estar entre 5 y 25 latidos, ascensos transitorios, descensos transitorios, DIPS de tipo 1, DIPS de tipo 2 o DIPS de tipo 3, que se presentan con la contractilidad uterina. También nos muestra los movimientos fetales y finalmente concluimos que el feto es reactivo o no reactivo. ¿Qué significa feto reactivo? Que tiene reserva respiratoria suficiente para soportar un trabajo de parto. ¿Y cómo se interpreta un feto no reactivo? Como que tiene reserva respiratoria fetal insuficiente para soportar un trabajo de parto. Este registro, observen ustedes, la frecuencia cardíaca basal, la variabilidad. Aquí existe un descenso transitorio, pero se recupera rápidamente y da una imagen en B, coincidente con una contracción uterina, pero aquí está en fase taquicárdica, ¿no? Esto, además, en el registro de la TOCO encontramos el registro de la actividad uterina y ustedes observen que hay aquí una taquisistolia importante. Este es un registro con variabilidad amplia, ¿no es verdad? Y actividad uterina poco regular, 2 contracciones en 10 minutos. Aquí encontramos taquisistolia en primer término. Hay 4 contracciones con una hipersistolia. Y en esta parte ustedes pueden observar que hay una hipertonía, el tono más está aumentado. Y observen el comportamiento de la frecuencia cardíaca del feto. Aquí la frecuencia cardíaca basal. Y ustedes ven coincidente con la AJME de la contractilidad, se observa un descenso franco. Y su recuperación dura más de 20 segundos. En esta es una imagen casi en W. Este es un DIPS 2 con todos sus elementos.
Cuando encontramos entonces este registro, vamos a diagnosticar o indicar que el feto está en sufrimiento fetal agudo o está perdiendo su bienestar fetal para los españoles o es un estado fetal no tranquilizador con riesgo de muerte para los norteamericanos. Y esta es la tercera forma de presentarse un DIPS. Observen ustedes que la actividad uterina no es muy importante. Apenas hay un registro de unos 30 milímetros de mercurio de intensidad y sin embargo hay unas bradicardias importantes con una imagen en U. Esta es la característica de un DIPS variable o un DIPS umbilical que es secundario a patología umbilical como los nudos o circulares de cordón. Entonces, así podemos estar viendo registros cardiotocográficos. En esta, por ejemplo, lo que llama la atención es que la variabilidad es poca, casi es una línea recta. Sin embargo, hay mucha contractilidad uterina y taquisistolia. Este feto ya no es reactivo, ya no tiene variabilidad conservada. En cambio, en este otro registro, ustedes ven, sin embargo, de que hay una variabilidad, no es mayor a 25 latidos, perdón, a 25 latidos. Sin embargo, hay una taquicardia importante y hay signos de sospechosos de sufrimiento fetal agudo. Otro registro frecuencia cardíaca basal. Y en este momento existe una bradicardia muy intensa, que puede ser también, ¿no?, por una distocia funicular. El perfil biofísico fetal, como el doctor Vargas les va a enfocar al hablar de exámenes complementarios, o ya lo hizo, tiene elementos importantes. ¿No es verdad? Entonces, la cardiotocografía puede ser anormal no reactivo o normal reactivo. Va a controlar elementos como el tono fetal, los movimientos corporales, los movimientos respiratorios y el índice de líquido amniótico. Entonces, podemos partir de una cardiotocografía que puede ser anormal o podemos encontrar estos hallazgos de compromiso del tono, disminución de los movimientos corporales, ausencia de movimientos respiratorios o índice líquido amniótico menor a 8 centímetros y completar con la cardiotocografía. La flujometría Doppler color es por hoy el método más sensible para ver el estado de circulación del cerebro y de la placenta, la relación cerebro-placentaria, ¿no? Como en todo registro de flujometría, tenemos la fase de la sístole, la diástole, y de acuerdo a estos registros es que determinamos si el feto se encuentra normal o se encuentra en un estado de hipoxia. Aquí ustedes ven, por ejemplo, registro de la arteria cerebral media con flujo normal. Y en este otro registro observen, ¿no?, el flujo diastólico está aumentado y el índice de pulsatilidad disminuido. Esto ya es un signo de compromiso del feto de sufrimiento fetal agudo. En este cuadro interpreten ustedes que ninguno de los métodos que empleamos como método complementario para el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo tiene tanta validez. Por ejemplo, el pH de cuero cabelludo, sensibilidad 40. La oximetría fetal de pulso, 30 a 40. El electrocardiograma fetal, 5 a 38. Nada. Especificidad. Más específico es el pH del cuero cabelludo. La oximetría fetal y el electrocardiograma depende cómo está hecho. El valor predictivo positivo, valor predictivo negativo de cada uno de los elementos. Por eso, en el diagnóstico de sufrimiento fetal agudo, en este momento nosotros nos guiamos sobre todo por la parte clínica, por la frecuencia cardíaca fetal y por la presencia de líquido amniótico meconial. No hemos accedido hasta este momento en nuestro medio al estudio de la pHmetría
ni al estudio de la saturación de oxígeno en el feto. ¿Cuáles son las complicaciones de un ser que ha tenido sufrimiento fetal agudo? Puede existir morbilidad o mortalidad fetal o neonatal. Y sobre todo, las secuelas de los trastornos neurológicos que tiene posteriormente. El tratamiento preventivo está referido sobre todo al adecuado control prenatal, buena asistencia del trabajo de parto y evaluación de los factores de riesgo perinatales. El tratamiento del sufrimiento fetal agudo. Diagnosticado el sufrimiento fetal agudo, la conducta es extracción del feto. El tratamiento médico del sufrimiento fetal agudo obliga a establecer las causas que están produciendo la hipoxia intrauterina. Si la causa es reversible, ¿no? Como por ejemplo el síndrome supino hipotensivo, se corrige solamente con el cambio de posición, ¿verdad? El tratamiento curativo, si la causa es irreversible por factor fetal placentario del cordón umbilical, siempre tenemos que realizar reanimación fetal in útero, ¿no? Y luego, una vez estabilizado el feto, tenemos que concluir el embarazo por la vía más rápida, que es y menos agresiva, que es una cesárea. Ahora, ¿en qué consiste la reanimación fetal intrauterina? Primeramente, tenemos que cambiar la posición a decúbito lateral izquierdo. Oxigenación a la madre a través de mascarilla en cantidades importantes, 7 litros por minuto. Si hay hipercontractilidad, tenemos que anular la contracción uterina. Y para eso utilizamos nifedipina 20 miligramos cada 20 minutos por 3 dosis. Podemos utilizar solución glucosada hipertónica al 10%, como había déficit de glucosa, pero la evidencia no demuestra su utilidad práctica. Podemos utilizar incluso hipertrosa al 33%, una ampolla intravenoso lento directo. Antes utilizábamos este esquema para hacer la tocolisis. Zitodrina, una ampolla diluíamos en 500 ml de solución y administrábamos entre 20 gotas hasta 60 gotas por minuto. Como la zitodrina es beta-mimético, tiene acciones sobre el corazón, inotrópico, cromotrópico, dromotrópico, batnotrópico positivos, ¿no? Entonces, es de riesgo. Por ello estaba contraindicado su uso en cardiópatas y en pacientes diabéticas. Ahora ha entrado en desuso, ¿no? Por eso, en el manejo de la amenaza de parto prematuro, sobre todo vamos a hacer hincapié que este esquema de tocolisis ha dejado de utilizarse. La forma de terminación del parto tiene que ser breve. Si está en periodo expulsivo, tenemos que abreviar este periodo mediante la aplicación de forceps. Lo más indicado es la realización de una cesárea como una terapéutica, sobre todo para preservar la salud del bebé. ¿Qué es estado de bienestar fetal? Y con esto creo que concluimos. Es la capacidad del feto de permanecer in útero sin modificar su homeostasis y su deterioro que puede instalarse durante el embarazo o el trabajo de parto y dar origen a las distintas formas de sufrimiento fetal agudo o crónico. Muchas gracias. Creo que con esto vamos a irnos hasta el próximo año.